Continuamos con el sol de la mañana después de este palo, después de esta conversación histórica entrevista con el doctor Leonel Fernández, que sé que muchas personas la siguieron en vivo, pero esta conversación estará en nuestro canal de YouTube, diversas plataformas, en todas nuestras plataformas. Así es. Y sé que esta noche también será retransmitida por Telefuturo, Canal 23. Entonces, continuamos. Nosotros estamos en el Centro de Pediatría 2000, aquí en el 3332 de Broadway, en New York. Buenos días, José, adelante. Gracias, Julio. Bueno, señores, vamos a ver cómo resumimos esta experiencia, una gran experiencia, esta visita a Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo quiero empezar por definir el lugar donde estamos. Y gracias al doctor Tapia Mendoza por siempre recibirnos aquí. Yo me siento un vocero de esta institución porque me encanta su concepto y creo que así debe ser la salud pediátrica, la salud para niños, ¿no? Con todas las características que tiene Centro Pediatría 2000, que es una clínica dedicada a proporcionar atención médica de muchísima calidad a sus pequeños pacientes, de manera muy eficiente, pero con sensibilidad social y cultural, creando un ambiente donde el niño no se sienta que lo van a apoyar con una aguja. Que viene a divertirse. Que viene a jugar y a mientras lo atienden. Y eso a mí me parece brutal. Yo vine aquí por primera vez tipo 2009, 2010 y quedé prendado de este modelo de atención de salud que fue fundado por el doctor Juan Tapia en el 1993, pero con la proyección en el nuevo siglo, por eso se llama Pediatría 2000, era una proyección que se estaba haciendo del tipo de calidad médica que se ofrece aquí de servicio sanitario en una zona que fue definida por el gobierno federal como una zona de escasos servicios de salud debido a la prevalencia de muchísimas enfermedades respiratorias, embarazo en adolescentes, obesidad y muchos problemas que esas enfermedades generan en la población y conducen a unas conductas inapropiadas socialmente hablando. Aquí en Centro Pediatría 2000 se ofrece atención pediátrica general, atención de urgencia, programa de salud preventiva, que es como yo concibo la salud, que tiene que ser preventiva para que los seres humanos no nos enfermemos o nos enfermemos menos, y apoyo a la comunidad. Recuerden ustedes que este centro y el doctor Tapia fueron clave en la crisis que vivió el mundo, sobre todo Nueva York, con el tema de la pandemia. Y entonces, nada, para mí siempre es un honor y un orgullo poder estar y visitar Centro Pediatría 2000 aquí en la 135 y Broadway. Hay otro centro en la 207, yo no sé si se mantiene abierto, de pediatría, pero ahora mismo estamos aquí en 135 y Broadway, donde estamos transmitiendo ahora. Bueno, señores, la experiencia quiero hacer tres cosas. Primero, hoy es 24 de septiembre, un día histórico para los dominicanos por el carácter religioso de la Virgen. En Higüey la Virgen tiene un nombre, en La Vega tiene otro, en México tiene otro, en Puerto Rico tiene otro. La Virgen tiene como 8,000 nombres, porque en realidad es un mito, ¿no?, que crea la religión. Y hay gente que no le gusta que le agredan sus mitos ni sus vicios. Y por eso yo tengo tanto problema con mis opiniones, porque en realidad esto es una mitología. Y hay que respetarla, pero también hay que estudiarla. Y a mí, desde el punto de vista religioso, me parece que la religión juega un papel social importante y creo que esas cosas deben mantenerse y respetarse. Eso a mí me es indiferente. Ahora, lo que yo no puedo ser es indiferente ante el costo que tienen estos días no laborables. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ayer era lunes en República Dominicana, hoy es martes. Usted puede estar seguro que si nosotros usáramos datos para medir la asistencia educativa a nivel público y privado, ayer se hizo puente. Ayer se hizo puente en muchísimas instituciones educativas. Bueno, y el que paga el Carol Morgan, yo no entiendo, yo no sé, pero los pobres que son, no los pobres, sino la educación pública que es pagada con el 4%,
Eso duele muchísimo. ¿Por qué duele? Le explico brevemente. Ustedes saben que el presupuesto educativo dominicano es más grande que el presupuesto general de Haití. Nosotros en el 2024 tenemos un presupuesto de 297.000 millones de pesos. O sea, nosotros estamos bordeando los 300.000 millones de pesos solamente para la educación básica e intermedia. Entonces, si el año escolar tiene 1.000 horas, tú divides esas 1.000 horas en días y son 250 días. Y si tú divides los 297.000 millones de pesos en 250 días laborales de labor de escuela, eso cuesta, señores, a la sociedad dominicana, para que ustedes tengan una idea, 1.188 millones de pesos. Cada día de clases le cuesta a la sociedad dominicana, a la que lo paga con sus impuestos, ese 4% del PIB, le cuesta 1.118 millones de pesos. ¿Y qué pasa en días como hoy? ¡Wow! Se pierden 1.188 millones de pesos porque no se da clase. Pero el día de ayer también se perdieron quizá la mitad. Pues no tengo data para poder medir cuántas personas fueron a recibir clases ayer. Y por eso yo creo que todos los días no laborables, no importa que sea el día de Duarte o el día de la Virgen de la Altagracia, tienen que moverse para el lunes posterior. Tienen que moverse para el lunes posterior. Esa debería ser una de las bases de los temas fundamentales de la reforma fiscal, porque ahí tú tienes eficiencia del gasto público. Y tú no me puedes decir a mí que tú quieres una reforma cuando tú agarras un día no laborable como hoy y botas 1.188 millones de pesos que se están votando. Una forma de eficientizar el gasto es garantizar la productividad económica y educacional y mover este día para el próximo lunes. Igual que el de Duarte, todos. Los dos criterios para días no laborales son religioso y patriótico, salvo el día del trabajo y el día de Año Nuevo. Después todos los días son o que el güey habló, o que Jesús nació, o que día de Reyes, o que día de la Virgen, cosas así. O día de Duarte, día de la Constitución, de la Restauración. Normalmente son religiosos y patrióticos. Y se pueden mover perfectamente para el lunes posterior. Y sentarse con la iglesia y darle un paquete de incentivos para que la iglesia celebre su Día de la Virgen el 24, pero no pare la educación y la productividad económica. Darle un paquete de incentivos para que la iglesia ceda en la presión, porque esa es una presión religiosa de la iglesia. Ahora, el gobierno, el presidente Abinader, no se va a reelegir más y no tiene miedo electoral. Y por eso él tiene que promover que todos los días no laborables se muevan para el lunes posterior para evitar los puentes educativos y los puentes laborales que hacen un daño terrible a la educación, frenan la productividad y le cuestan muchísimo dinero a los contribuyentes. Por otro lado, Naciones Unidas. ¿Por qué la ONU es tan importante? Bueno, la ONU es tan importante porque, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de cosas? Miren, antes, si ustedes buscan los tratados de Arnold Toynbee, de cómo nosotros pasamos del mundo salvaje, de donde venimos, de la selva, a la brutalidad, o sea, a la barbarie de los que terminaron con el imperio romano de Occidente, fueron los bárbaros, con métodos muy violentos, por eso se llama barbarie. Y luego, ¿cómo fuimos con el descubrimiento de América, la imprenta y de Gutenberg, el descubrimiento de América y las protestas de Lutero? Con esos tres acontecimientos arranca la Edad Moderna. Y ya en la Edad Moderna resolvemos los conflictos por la vía más pacífica. Pero antes no era así. Aunque desde el Antiguo Egipto ya se conocían esfuerzos por buscar formas pacíficas para solucionar los conflictos. El primer tratado de paz que registra la historia se llama Tratado de Kadesh, en el 1274 a.C. Ya se pensaba en la diplomacia para solución de conflictos. Luego en Roma también había, y en Grecia había formas diplomáticas primitivas para resolver conflictos, hasta que llegamos, bueno, a la Edad Media, ¿no? Y entonces después en Europa encontraron formas más civilizadas de resolver los conflictos, como la paz de Westfalia,
que fue un grupo de tratados que puso fin a la guerra de los 30 años y después a la guerra de los 80 años entre España y lo que hoy se conoce como Holanda. Eso dio lugar después a la Liga de las Naciones, que fue la antecesora de Naciones Unidas, pero que no pudo evitar la Primera Guerra Mundial y ni la Segunda. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea Naciones Unidas. Y ese es el modelo que tenemos ahora. ¿De qué? De diplomacia internacional para sustituir o para tratar de ponernos de acuerdo de forma menos violenta. Pero ¿qué pasa? Que el modelo de Naciones Unidas, que empezó en 1945, ya se está agotando. Y una expresión de la... No estoy diciendo que el concepto de la diplomacia, no, ni las agencias que tiene Naciones Unidas, que son brutalmente importante para la humanidad, sino este modelo de gestión de liderazgo. Y una forma y una expresión del agotamiento es que la ONU esté en Nueva York. La ONU no debería estar en Nueva York. ¿Por qué? Porque el hecho de que aquí no esté Xi Jinping ni esté Putin es porque ellos no se sienten cómodos con que la ONU esté aquí. Si la ONU hubiese estado en un lugar neutral, lo más probable es que tuviéramos una mayor representación del mundo en esa Asamblea General. Por poner un caso simbólico del agotamiento del modelo. Pero la ONU es fundamental. ¿Por qué la ONU es fundamental? Para que todo el que me esté escuchando entienda la importancia de esto. Señores, si la diplomacia y el sistema de Naciones Unidas no existiera, entonces nosotros resolveríamos los problemas por la vía de la violencia. ¿Y qué pasa con los países pobres? Hoy, ¿cuántas veces Estados Unidos invadió República Dominicana? Porque estos modelos de Naciones Unidas eran débiles. 2 veces. Nos invadió en el 16 y nos invadió en el 65. Pero hizo lo mismo con Haití en el 15. Y tú buscas el mapa de invasión. Pero ¿qué pasó después de 1990? Yo creo que la única invasión que se ha producido es la de Panamá. Después de que se cayó el muro de Berlín. Granada y Panamá. Bueno, pero ahí en el mismo contexto. Después que se cayó el muro de Berlín, Estados Unidos no ha invadido un solo país de América Latina. Y eso tiene que ver con el rol que juega Naciones Unidas y la diplomacia internacional. Pero además, ¿quién ustedes creen que lleva la voz cantante en el empoderamiento de la mujer? Desde la conferencia de Beijing, desde antes de la de Brasil en el 77, Naciones Unidas. ¿Quién ustedes creen que llega a la bandera del cambio climático? Desde el protocolo de Kioto, Naciones Unidas. Y hay un paquete de agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina, la UNICEF, el Fondo de Población, una serie de agencias dentro de ONU que garantizan los objetivos de milenio, que garantizan que los países vayan avanzando en su agenda. Si nosotros somos pequeños, tenemos que fortalecer la ONU. A China y Estados Unidos, la ONU les sirve como una especie de contrapeso, y a Rusia. Pero a los pequeños nos sirve como un estímulo, como una palanca, para lograr objetivos que si nos dejan solos quizás no podemos lograr. Por eso para mí el tema de ONU es muy importante. Se me queda, porque hoy comenzamos el programa 1 hora más tarde, se me queda mi experiencia en la semanal. Yo participé por primera vez en la semanal. Yo apoyé al presidente Abinader, no le podía ir a hacer preguntas difíciles ahí porque yo creo en su gobierno y me siento muy cómodo con lo que él está haciendo y tenía que hacer una pregunta neutra. Y le hice una pregunta neutra sobre el tema del tránsito y del transporte a propósito del accidente que se produjo en Santiago, en la autopista Duarte. ¿Y saben qué pasó en la autopista Duarte? Que una motocicleta se fue en vía contraria con 3 gente, ninguno sin casco, y en vía contraria. Se mataron los 3 chocados. 3. Bueno, súmenle a eso lo de Asua, que había un drink con cientos de personas bebiendo romo en la madrugada en la autopista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pregunta yo le hice al presidente? Presidente, ¿podemos esperar que en su nuevo gobierno las carreteras y las autopistas tengan un cuerpo especializado de seguridad? ¿Saben por qué, señores? Porque el 70% de los accidentes de tránsito ocurren en las autopistas y las autopistas no las cuida nadie. Aquí nosotros vemos policía de camino, policía de carretera, pero en República Dominicana no. ¿Y qué pasa si nosotros tuviéramos un cuerpo especializado de vigilancia y fiscalización de carretera? Que esos 3 muertos no pasan, porque se fueron en vía contraria. Pero tampoco hubiese pasado el accidente de Asua.
Entonces, nosotros necesitamos un sistema de vigilancia de carretera y yo creo que lo más idóneo, lo más rápido, lo más práctico es tomar la Comipol, que es una comisión militar policíaca que tiene obras públicas para dar asistencia en la carretera y convertirla, evolucionarla hacia un cuerpo especializado de carreteras y autopistas. ¿Para qué? Para que la inversión que está haciendo el gobierno en la majestuosa autopista Duarte no se manche con accidentes como lo de antes de ayer, de esta motocicleta que se fue en vía contraria. Y todo el que coge carretera sabe que de aquí a Santiago tú ves 20, 30, 40, 50 violaciones a la ley 63-17. Y con un cuerpo especializado de carretera eso no ocurriera. Y por eso yo le planteé al presidente Abinader en la semanal la posibilidad de que su gobierno haga un cuerpo especializado de carretera. Bien, muy bien. Continuamos con